ya sea a través de radio, televisión, internet o aquí en la iglesia local. Les saluda como siempre su pastor evangelista Mario Rey de la iglesia Centro Cristiano Fuego Santo desde la hermosa ciudad de Hanford, en California, la ciudad deseada y no desamparada. Estamos en la serie Habitemos en la intimidad de Dios y hoy vamos a hablar acerca de un tema que quiere desafiar nuestras vidas: las bendiciones de estar escondidos en el Señor. Hay unas bendiciones que nosotros tenemos cuando el Señor nos tiene de su mano. Y para eso deseo abrir, hermanos, la palabra de Dios. Váyase conmigo al Antiguo Testamento, a Primera de Reyes, capítulo 18, verso 13. Esta es parte de una conversación que tuvo Abdías con el profeta Elías. Y hay algo que definitivamente debemos de aprender. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No ha sido dicho a mi Señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondí a 100 varones de los profetas de Jehová de 50 en 50 en cuevas y los mantuve con pan y agua. Cuando estamos hablando, hermanos, de habitemos en las profundidades de Dios, viene otra bendición que está escondida en la palabra de Dios, y es esta historia que hay que ponerle atención, porque los personajes se pueden identificar como Jesucristo y como nosotros. Así de que hay que prestar mucha atención. Cuando nosotros nos vamos a la palabra, estamos en el tiempo de el rey Acab. Las escrituras narran en Primera de Reyes 18, capítulo 17 también, acerca de un rey malvado. Este fue el 7º rey de Israel, pero él reinó alrededor de los años 874 a 853, exactamente 22 años, de los cuales Israel tuvo un retroceso trágico. ¿Por qué? Porque este hombre, hermanos, tuvo que oír a Jezabel, su mujer. El espíritu de Jezabel estuvo, hermanos, a flor de piel en ese tiempo. Y todo, hermanos, lo que hacía el rey Acab tenía que aprobarlo su mujer. Y esa mujer, hermanos, la Biblia representa que es un espíritu diabólico, el cual estuvo, hermanos, en ese tiempo acechando a los hijos de Dios. Así de que nosotros sabemos que Abdías era muy cercano al rey Acab. Pero voy a tener que hacer una aclaración. Muchas personas no saben, pero en la Biblia hay por lo menos 10 personajes con el nombre Abdías. Y uno de esos es el que escribió el libro más pequeño del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque es una profecía corta. Ustedes han oído hablar del libro de Abdías, pero no estamos hablando del mismo Abdías, porque ese Abdías que habla la palabra de Dios, que hizo este libro, lo ubicamos en el año 533. Prácticamente 200 años diferencia entre cuando Elías y Abdías vivió que cuando este Abdías era profeta. Entonces, no podemos decir que es el mismo Abdías. Pero algo que sí me llega a mi mente, a mi corazón y me llena de gozo es saber que los nombres que tenían antes tenían significados tremendos. Así de que el nombre Abdías es un nombre compuesto. La primera palabra se deriva, hermanos, del elemento ab, que viene de la raíz eb, que significa siervo, y luego yab, que es el diminutivo de Yahweh o de Yahvé o de Jehová. Entonces significa que este nombre en hebreo significa siervo de Jehová o siervo de Dios.
Entonces es muy importante cuando nosotros pensamos qué clase de nombre tenía esta persona que Dios puso en un lugar determinado, porque no fue un lugar común. Así de que siervo de Dios es lo que significa. Ahora bien, este nombre tenía una misión, hermanos, y una naturaleza. Cada uno de nosotros debería de tener en el Señor una misión y una identidad. ¿Por qué? Porque ¿cuántos de ustedes se consideran cristianos? Levante la mano. Entonces, ese es el nombre que nos dieron. ¿Seguidores de quién? De Cristo. Entonces, nosotros tenemos una misión de llevar las buenas nuevas, pero también de seguirlo. Pero ¿cuál es nuestra identidad? De ser como Él, ungido, apartado, de estar, hermanos, delante de la presencia del Padre. Sé de que con esto en mente nosotros debemos de caminar. Gloria a Jesús. Entonces, la misión, hermanos, y la identidad no se pueden separar. Usted tiene una misión y usted tiene una identidad en su vida. En otras palabras, usted no nació producto de un error. Usted nació porque Dios quiso. A pesar de que ha sufrido lo que ha sufrido, no significa que Dios no le ha dado a usted una misión en la vida. Muchos todavía no se han muerto porque todavía tienen algo que hacer. Pero también el problema es que su identidad, no saben quiénes son. Hoy en día, más que nunca, los milenios y la mayoría de los jóvenes, si usted les pregunta qué quieres ser, quién eres, no saben responder. No, yo no sé. O sea, no saben. Hoy en día las personas no saben quiénes son, a dónde van. Pero Dios nos ha establecido una identidad en Cristo. Nos ha dado una misión que es el servicio. Por lo tanto, debemos nosotros de ver eso. Pero ¿quién era acá? Usted está en el capítulo 18, lea el verso 3. Escuche bien. Él no tenía un puesto cualquiera. Él dice que era el mayordomo del rey. ¿Qué dice el verso 3? Y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Dios. Aquí estamos viendo dos cosas. Él tenía una identidad. El rey y Jezabel sabían quién era Abdías. El rey sabía que era su mayordomo, una persona de confianza, pero también sabían que era temeroso de Dios. Él no estaba en otra religión ni adorando a otros dioses. Él solamente tenía un Dios. Y aquí lo vemos perfectamente que él tenía esa identidad. Entonces, ¿qué podemos aprender? Que Abdías estaba determinado a guardarse para Dios, determinado a defender su fe a pesar de que en la nación de Israel, escuche bien, había apostasía. A pesar de que en la nación de Israel había, hermanos, otro tipo de adoración, él decidió guardar su fe. Esta es una gran lección para estos tiempos, porque Abdías nos enseña que en estos tiempos que no quieren nada con Dios, amén, estos tiempos es cuando los Abdías necesitan levantarse. Hay algo que sabía Abdías. Había mucho, pero mucho control de Jezabel. Había idolatría. Ella había establecido algo grande. Y con eso, hermanos, que nosotros vemos, llegó a grado tal de corromper el corazón del rey Acab, que pusieron un edicto. ¿Y sabe cuál fue? Un edicto sangriento. ¿Y cuál fue ese edicto? Exterminar, acabar, destruir a todo profeta de Dios. Así de que, si usted era profeta de Dios, usted en ese tiempo estaba huyendo. No podía estar con sus familiares, no podía estar en su casa, no podía estar en ningún lugar, porque lo andaban buscando. ¿Para qué? Matar.
Pero ¿saben quién sabía eso? Abdías. Y Abdías no era un personaje común, era el mayordomo del rey. Por lo tanto, él tenía un buen trabajo, él tenía posiciones, él tenía prestigio, él tenía, hermanos, la manera de cómo hacer las cosas. Al oír él, escuche bien, que estaba pasando ese edicto, él tuvo que decidir qué hacer. Solamente me recuerda, ¿se acuerdan? En el tiempo de la reina Esther, que ese ser malévolo también quería destruir al pueblo. Pero dice que Mardoqueo y Hadasa, ¿qué pasó? Se pusieron de acuerdo. ¿Y ellos qué? Ayunaron. Y no solamente ayunaron, sino que enfrentaron la oposición, ese espíritu diabólico en contra del pueblo de Dios. Pero aquí en este tiempo no estamos hablando de un tiempo común. Estamos hablando de que vivía en la tierra uno de los profetas más grandes que han existido, Elías. Y Elías, hermano, fue usado por Dios para cerrar el cielo. Fue usado por Dios para decir, desde ahora no va a llover. ¿Y qué pasó? Comenzó una sequía. Y a través de esa sequía es que comenzó, hermanos, la ira de Jezabel y la ira de este rey Acab en contra de los profetas de Dios. Y no querían hablar con ellos. ¿Qué querían hacer? Matarlos. ¿Dónde estaba Elías? Elías estaba escondiéndose, andaba huyendo también. Tanto fue así de que Elías pensó de que no existía más profetas de Dios que él. Escuchen, él pensaba que estaba solo, pero Dios había hecho un plan grande y maravilloso. Y ese plan era que él iba a guardar, preservar los fieles. En esta generación, en este tiempo, Dios también va a librar, va a guardar a su rebaño, a su manada pequeña de tanta contaminación que ha venido hoy en día. Así es de que el Señor invitó a su siervo Abdías. ¿A qué? A que perseverara la vida de estos 100 hombres. ¿Por qué? Porque eran sus profetas. ¿Por qué? Porque eran sus hijos. Sé de que Abdías era mayordomo del rey, sí, pero también, hermanos, Abdías sabía que primeramente era mayordomo de su Señor. Amén. De que el primero a quien tenía que servir era Dios. Por lo tanto, él no negó la petición de Jehová en darle sus recursos, porque la palabra del Señor nos habla de que este hombre, hermanos, tenía que ayudarlos. Y si usted se va, váyase al capítulo 18 de Primera de Reyes, verso 1. ¿Qué dice ahí? Ahí dice la profecía que estaba soltando ¿quién? Elías. Imagínense qué tremendo. Dice Primera de Reyes 17, es un capítulo anterior. Amén. Verso 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Amén. Aquí la palabra nos estaba hablando de esa bendición. Ahora, aquí no nos dice el tiempo. Aquí está hablando de unos años. Pero hay escrituras que confirman el tiempo de esos años. Una de las escrituras que para mí es fundamental leerla es la que Cristo habló en el Evangelio de Lucas. No me pierda la escritura y váyase a Lucas 4:25. ¿Por qué? Porque Cristo estaba hablando acerca de estos tiempos.
difíciles. Lucas capítulo 4, verso 25. Para darle más contexto, el verso 24. Lucas 4, 24 al 25. Cristo, aleluya, estaba hablando de lo mismo, el mismo problema, la misma necesidad. No tenían ni creían a los profetas. Dice la palabra de Dios, y añadió: de cierto digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Verso 25, y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado. A ver, ¿por cuánto? Por 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer, viuda de Sarepta en Sidón. Ahora, esto queda bien claro, hermanos, de que la palabra habla y es contundente. Y si nosotros vemos también una escritura más para que nosotros entendamos qué dijo Santiago, también en Santiago 5:17, hermanos, habla acerca de este tiempo, porque hay 2 versículos aquí que confirman el tiempo que fue cerrado los cielos. Amén. Dice la palabra que Elías era sujeto, escuche bien, a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra. ¿Por cuánto tiempo, hermanos? 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Ok, entonces, hermanos, ¿había un desafío para Abdías o no? Sí. Abdías y Elías no se habían visto en mucho tiempo. Cuando vuelvas al capítulo 18 de Primera de Reyes, cuando Abdías, hermanos, estaba hablando con el rey, nos dice la palabra del Señor de que le pidió que fuera y buscara agua, que fuera y buscara pasto, que el rey iba a ir por un lado y Abdías iba a ir por otro lado. ¿A qué? A buscar, porque en todo Israel se habían secado todos los estanques. Y decía, necesitamos comida para los caballos, necesitamos comida para los animales. Ve y busca, yo también voy a ir a buscar. Amén. Y es la manera en que fueron. Váyase al verso número 5. Dijo pues acá Abdías: ve por el país a todas las fuentes de agua y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Ve, porque la verdad, el tiempo ha pasado. ¿Cuánto tiempo había pasado? Había pasado más de 3 años, cuando este varón acá le dice a Abdías: ya no podemos, la sequía ha llegado a un punto tal que no podemos hacer mucho. De esta manera nosotros vemos que la bendición es grande, porque había una necesidad terrible. Ahora yo me pregunto, desde que Dios puso en el corazón a Abdías ver la necesidad de que estaban matando a los profetas, ¿cuántos profetas estaban en riesgo? 100. ¿Y qué iba a hacer él? Pues él usó sus recursos, mantener a 100 personas todos los días y darles de comer todos los días por más de 3 años. Usted haga la cuenta de cuántos recursos no tuvo que usar Abdías. Y esos recursos no fueron de los vecinos, esos recursos fueron de lo que él ganaba. Y Dios se complace en aquel
que es sensible a su voz. Cuando Dios nos pone algo que hacer, dice la palabra que hay que hacerlo según nuestras fuerzas. Hay que hacerlo, porque en el Seol ya no se puede hacer nada cuando estamos muertos. Por lo tanto, él sabía que necesitaba actuar, necesitaba hacer algo, y todo lo que él sabía era administrar, porque él era mayordomo del rey, pero más mayordomo de Dios. Entonces, cuando el dueño le pidió recursos, él no se opuso, y él dijo: sí, Señor, aquí está. Y ahora váyase al verso 13, donde está la conversación, donde se encuentra con Elías por primera vez. Cuando él fue, ¿se acuerda que él andaba en los arroyos? Y resulta que se halló con un personaje que no lo hallaban en ningún lugar. Lo andaban buscando todos los días, por hace más de 3 años, a Elías, y nadie lo había podido hallar. ¿Y quién cree que lo halló? Abdías. Váyase, vamos aquí, hermanos, al verso 7 para que entienda usted toda la historia. Y yendo Abdías por el camino se encontró con Elías, y cuando lo reconoció se postró sobre su rostro y dijo: ¿no eres tú mi señor Elías? Y él respondió: yo soy. Ve y di a tu amo, aquí está Elías. Escuchen bien. Abdías sabía quién era Elías. Tenía un temor porque Dios estaba con él. Amén. Ahora bien, la orden que le estaba dando Elías a Abdías era: tú vas con tu rey y le dices que aquí estoy. Cuando él oyó esas palabras, comenzó a hablar y decir, y él respondió: yo soy, ve, di a tu amo, aquí está Elías. Pero él dijo: ¿en qué he pecado? ¿Sabe por qué? Porque él sabía que Dios lo podía mover de ese mismo lugar a otro en un instante. Por eso no la llaman, porque Dios transportaba a Elías. Era algo sobrenatural. No lo hallaban, no lo podían hallar. Entonces dice: si yo voy con el rey y le digo esto y tú ya no estás aquí, ¿va a ser qué? Una mentira. ¿Y qué crees que me va a pasar a mí? Él no estaba, hermanos, preocupado por su vida. Él estaba preocupado por 100 vidas más. Amén. Cuando usted tiene un servicio en el Señor, usted no se preocupa de su vida. Usted se preocupa de todos los demás también. Ahora, qué interesante. ¿En qué he pecado para que entregues a tu siervo en manos de Acab para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte y tú no has respondido. No está aquí, y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. ¿A dónde se metió Elías? No lo hallaban. Ese es poder de Dios. Cuando Dios está en el negocio, Dios esconde a sus hijos y no hay poder que los toque. ¿Qué más dice ahí la palabra? Y ahora tú dices: ve, di a tu amo, aquí está Elías. Ahora bien, ¿qué es lo que hace Abdías? Le recuerda quién es él, porque a lo mejor él no sabía lo que él había hecho. Verso 3: acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará donde yo no sepa, y al venir yo y dar las nuevas a Acab, al no hallarte él me matará, y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. A ver, hermanos, ¿Abdías era un cualquiera? No. Abdías era un hijo de Dios que tenía, hermanos, el temor de Dios desde su juventud. Y eso es lo que nosotros estamos viendo acá. Entonces, primero le presentó las cartas a ¿quién? A Elías. Yo soy alguien que teme a Dios desde su juventud. Amén. Segundo lugar, por si no sabías, te quiero decir algo. Y es el verso 13.
¿No ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová? Que escondía 100 varones de los profetas de Jehová, de 50 en 50 en cuevas, y los mantuve con pan y agua. En otras palabras, le dice: yo estaba haciendo mi parte. Hasta este día ellos viven por gracia de Dios y porque yo, amén, les ayudo. Pero si tú haces que yo vaya al rey y luego el Espíritu te lleva a otro lado, ¿qué me va a pasar a mí? ¿Tenía un temor él? Claro que tenía un temor, porque él sabía quién era Elías, pero también le hizo ver quién era él. Ahora bien, nosotros sabemos la historia. Él no se fue, él no corrió. Era el tiempo de Dios para que se abrieran los cielos. Amén. Cuando Dios habla, cumplimiento tiene. La palabra, aunque tarde, sin duda llegará. Y nosotros a veces no entendemos el tiempo de Dios. Así de que la primera bendición que yo quiero que ustedes marquen es que el verdadero Abdías de la Biblia es Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el siervo de Dios. Amén. Jesucristo es el siervo de Dios, el cual, hermanos, obedeció a su Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Y cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios en la profecía mesiánica, ya en Isaías 52, ¿verdad? Capítulo número 3, en Isaías 53, vemos el siervo de Jehová. Bien claramente, el siervo de Jehová. ¿Qué significa Abdías? Siervo de Dios. Entonces, nosotros podemos ver en Jesucristo a un Abdías que va a cuidar, que va a esconder, que va a defender, que va a proteger, que va a libertar a todas las personas. Amén. Y esa es la cosa muy hermosa que nosotros tenemos. Ahora, ¿quiénes eran estos profetas? Estos profetas eran hombres que tenían una cualidad. Estaban apartados física y espiritualmente para Dios. Es algo que nosotros debemos de entender. Jezabel fue usada por el enemigo para destruir el plan de Dios, pero Dios se adelanta a los tiempos. Dios se adelantó y no permitió nada. Hay un salmo que me gustaría que usted en su casa lo pese, lo reflexione, lo medite. Salmo 83. Quiero que lo leamos, hermanos, 4 versos solamente. Y aquí habla el profeta acerca de una condición del mismo espíritu que viene en contra del pueblo de Dios a destruirlo, a querer acabarlo. Pero aquí no está hablando de ese tiempo de Abdías, pero sí está hablando acerca de una serie de acontecimientos que el pueblo tuvo que enfrentar. Y habla, hermanos, acerca de 10 ciudades. Por lo tanto, eran muchos enemigos que iban a venir en contra del pueblo de Dios. Pero yo quiero que escuche, que pese cuando el enemigo maquina. Es importante que lo sepamos. Aquí el profeta estaba dando una oración. Oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque he aquí que te ruegan tus enemigos, y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Que no fue lo mismo que le pasó a estos 100 profetas cuando Jezabel hizo reuniones en secreto para destruir a sus profetas. Lo mismo. Verso 4. Han dicho: venid y destruyámoslos para que no sean nación
y no haya más memoria del nombre de Israel. Un pueblo de Dios que no tiene palabra va a ser destruido. Por eso la palabra bien claro dice: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Un pueblo que no tiene profetas, un pueblo que no tiene la bendición de oír la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la profecía más segura, va a perecer. ¿Y qué es lo que estaban haciendo ellos? Destruyendo para que no hubiera palabra de Dios. Por eso aquí el Salmo 83 nos deja dos lecciones importantes. La primera, hermanos, que las grandes victorias, hermanos, de tiempo pasado se ganaron a través de la oración. Así de que usted y yo debemos de seguir creyendo a Dios, porque Él nos va a esconder. Y el segundo lugar, que el pueblo de Dios siempre deseó ver la gloria de Dios manifestarse, y ellos la vieron, siempre la vieron. Así de que, hermanos, es importante que nosotros valoremos lo que la palabra nos trae en esta hora. Victoria, no hay victoria si no hay intercesión. No hay victoria si no estamos escondidos en Él. No puede haber victoria de esa manera. Así de que gloria a Jesús. Entonces, estos 100 varones estaban entregados en cuerpo y espíritu. Cuando la palabra nos habla acerca de esta cualidad que tenían estos profetas, el apóstol Pablo lo recordó a los corintios. Váyase a 1 Corintios 6:20. ¿Por qué? Porque cuando nosotros como cuerpo de Cristo le servimos, hermanos, tenemos que servirle en cuerpo y espíritu. No podemos servirle nomás de boca, debemos de hacerlo nuestro. 1 Corintios capítulo 6, el verso número 20. Qué hermoso Dios nos está hablando hoy. Dice la palabra de Dios: porque habéis sido comprados por precio, la sangre de Cristo. Amén. Glorificad pues a Dios. A ver, díganme, ¿en qué? En vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Si nosotros glorificamos a Dios de esa manera, ¿dónde Él nos va a tener? Escondidos, guardados, en bendición, porque Él lo ha prometido. Entonces, estos varones, como dice la palabra, glorificaban a Dios en cuerpo y en espíritu. ¿Quién en la Biblia lo hacía también? Hay muchos personajes, pero se me viene a la mente José. Amén. José se guardó en cuerpo y espíritu. ¿Quién otro se guardó de esa manera? Daniel, en cuerpo y en espíritu. Amén. Entonces hay muchos ejemplos que Dios nos da. Gloria a Jesús. Cuando el cuerpo y el espíritu están dispuestos a servir a Dios, Él nos escoge. Ese es el dolor. Nosotros conocemos una escritura, váyase a Colosenses, que está en el capítulo 3, del 1 al 3. Quiero decirle algo. Ahora es para los cristianos en general, para los cristianos maduros y aún para aquellos que comienzan o no conocen del Señor. Dios está hablándonos. ¿Cómo quiere su pueblo? Quiere Abdías, siervos de Jehová, pero también quiere profetas que estén guardados como cuerpo y espíritu. Ahora bien, ¿cómo es que nosotros nos preparamos para estar en su presencia? ¿Qué dice ahí la palabra de Dios? Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado
a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y aquí es donde viene la promesa. Amén. Y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Cuando alguien le cree a Dios, cuando alguien busca hacer la voluntad de Dios, eso es real. No importa si es algo legal, enfermedad, trabajo, lo que sea, Dios va a estar obrando. Pero más allá, esta promesa no es tanto para acá, sino que más allá nos está hablando de una vida eterna. Nos está guardando del lago cenagoso. Nos está hablando, hermanos, de una eterna ¿qué? Salvación en Él. Gloria a Jesús. ¿Cuál es la seguridad más íntima del cristiano? La salvación. Usted está seguro que es salvo. Usted tiene que decir con todo su corazón: sí, Señor. Pero ¿por qué está seguro? Porque tú viniste, amén, lavaste mi vida por mí, y yo te sirvo en cuerpo y espíritu. Algo muy importante. Gloria a Jesús. Entonces ahora, como estamos aprendiendo de la palabra, cómo estar escondidos en Él, necesitamos, hermanos, aprovechar la palabra que nos dice el Señor. Otra cita que es poderosa, que todos la sabemos, hermanos, está en el Salmo 91. Y el Salmo 91, del 1 al 4, dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Aquí nosotros vemos en el verso 4 que habla de cobertura y de seguridad. Aquí dice: con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Amén. ¿Eso es lo que dice o no? Amén. Gloria a Jesús. Entonces, la bendición de Dios es completa, hermanos. Ahora, cuando nosotros vemos, yo les estoy dando estas citas, ¿sabe por qué? Porque cuando hablamos de cobertura, es un mundo grande. ¿Cuántos se saben el Salmo 27? Jehová es mi luz y mi salvación. Amén. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Amén. Es lo que dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré ¿qué? Confiado. Una cosa he demandado de Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Por muchos tiempos yo pensé que el Salmo 27 se refería al templo, pero me equivoqué. Se refiere a nosotros. ¿Dónde está, hermanos? ¿Dónde estaba el lugar santísimo? En el tabernáculo, nadie podía entrar. Entonces, aquí se está refiriendo al pabellón del lugar santísimo. ¿Cuántos de ustedes pueden venir al templo todos los días? Levanten la mano. Físicamente en el 2021. Pero Dios no nos habla de este templo. Dios nos está hablando de nosotros. Por eso es que cuando usted comienza a leerlo, se abre el entendimiento. Fíjense lo que dice ahí. Gloria a Jesús. Una cosa he demandado de Jehová, esta buscaré,
que esté yo en la casa de Jehová todos los días de su vida. ¿Usted es el templo y morada del Espíritu Santo? Sí. Ahora, ¿qué más dice aquí la palabra de Dios? Porque Él, para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. ¿Cuál es la morada de Dios? Lo más íntimo, su lugar santo, santísimo. ¿Cuál es? ¿A dónde está? ¿A dónde vive Dios? No estamos en el Antiguo Testamento, ya estamos en el Nuevo Testamento. Cristo está en nosotros. Entonces, la bendición es completa cuando nosotros lo hablamos. Por eso, cuando Colosenses nos habló ahí, capítulo 3, de que nuestra vida esté escondida en Cristo, es porque Él nos está guardando de toda bendición y de todo mal. Amén. Salmo 46, para que usted tenga estas citas en su casa. Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, se traspasen los montes al corazón de la mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y también los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. ¿Cuáles son esas moradas, hermanos? Nosotros deseamos estar en su presencia y Él va a habitar en un templo siempre, ¿o no? Dios siempre se reflejó al hombre en un templo. Ahora la pregunta es, ¿usted es templo y morada del Espíritu Santo? Dios quiere habitar ahí. Dios quiere que usted lo entienda. ¿De qué somos escondidos los hijos de Dios? ¿De qué? De muchas cosas. Una de las cosas que somos escondidos los hijos de Dios cuando estamos en su presencia es de la arrogancia del hombre. Porque hay un mal que viene desde los cielos. ¿Se acuerdan? ¿Cuál era el pecado de Lucifer? ¿Se acuerdan? Altivez. ¿Se acuerdan? El corazón altivo, Dios lo desprecia. Y nosotros vamos a ser librados de la altivez del hombre. Ahí estamos en el libro de los Salmos. Salmos 31. Ahí está, mi hermano. Qué hermoso es, porque debemos de entender toda esta palabra. Dios nos habló de Abdías, nos está hablando de Abdías, siervo de Dios. Nos está hablando acerca de los profetas que deben de vivir en cuerpo y espíritu. Amén. La voluntad de Dios. Y ahora nos está dando las armas de qué es lo que nosotros nos va a librar. Salmo 31, lo tienen todos. Verso 1 al verso 8. Usted lo sabe, qué hermoso es. A mí me gusta este salmo. En ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia, inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi castillo, porque tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu, y tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. ¿Quién dijo esas palabras? Jesucristo, ¿verdad? Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. Me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. Verso 8. No me entregues en mano del enemigo, pusiste mis pies en lugar espacioso. ¿Qué es lugar espacioso, hermano? Lugar espacioso. A ver, donde hay abundancia hay gozo o hay tristeza.
gozo. Lugar espacioso significa toda la bendición de Dios. Es lo que Dios nos está hablando. Amén. Dios nos está pidiendo que le creamos, porque viene soberbia. ¿Qué dice el verso 19 al 21? Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado. Salmo 31, 19 al 21. Estamos en el mismo salmo, ¿verdad? Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres. Verso 20, ¿qué dice, hermano? En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre, la altivez. Los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Dios nos va a librar de ese espíritu tremendo. Amén. Bendito sea Jehová, porque has hecho maravillas, su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. Vivir en una ciudad fortificada es seguridad. Así nosotros vivimos en su presencia. Luego viene que Dios nos libra de la altivez. Dios nos libra cuando estamos escondidos en su presencia de la lengua mentirosa. Amén. ¿Por qué? Porque la epístola de Santiago, usted ya lo sabe, en el capítulo 3 habla mucho acerca de la lengua. Pero Dios sabe que hoy en día hay mucha confusión de lengua. Hay mucho espíritu que dice ser de Dios y no es de Dios. Y Dios quiere que estemos en su escondedero. Amén. Estamos en el Salmo 31, ahora vayas al Salmo 32, ahí, luego. Del 1 al 8. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Amén. ¿Sabe qué? Yo no sé usted, pero cuando usted va a la presencia de Dios, se arrepiente y le dice: Señor, perdóname, yo quiero cambiar, y hace eso, Dios lo levanta. Y luego dice: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras cayese envejecieron mis huesos. Ahí está, hermano. El pecado no confesado, ¿qué hace? Seca los huesos. O sea, lo pone a uno en un estado espiritual que no merece nada, porque no confiesa, tiene que confesar. ¿Qué más dice aquí? En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi vedor en sequedades de verano. Amén. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. No sé si usted lo entiende. Esto es poder de Dios. Cuando usted esté falto el Señor, ore, dice, mientras pueda ser hallado el Señor, búsquelo. Y luego dice: ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Verso 7, hermoso. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. ¿Sabe? Yo le voy a confesar algo en el espíritu. Cánticos de liberación. Cuando usted esté en la presencia de Dios, comienza a orar, comienza la bendición a surgir. Vienen cánticos de liberación, boom, en lengua, o sale un cántico de su vida, comienza a llorar, usted no sabe ni por qué. Dios está trayendo a nuestra vida pureza, limpieza, cánticos de liberación. Significa que somos libres y estamos de pie. Den un aplauso al Señor. Creemos en el Señor, porque Él es fiel, hermano. ¿Se acuerdan de Salmo 32:8? Que haré entender y te enseñaré el camino donde debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos.
Ese año para mí fue especial. Todavía este texto es especial porque el Señor nos está haciendo entender la bendición grande. Gloria a Jesús. ¿Cuáles son los privilegios que usted goza cuando está escondido en Él? Apúntelos. Son 3. Dios nos promete moradas de paz. Aquí Dios nos promete su paz, pero en el cielo moradas de paz. Amén. Habitaciones seguras y lugares de reposo. Por eso el Salmo 23 es tan especial. Porque aquí en la tierra Él nos va a pastorear, pero en el cielo nos va a dar moradas de paz. Algo hermoso. Cuando usted va a un funeral, hay una frase que dice: ya está descansando en paz. ¿Sí? Sí dicen, ¿verdad? Ya está en paz. Y lo podrá decir así al azar, pero no, es algo serio, es algo real. Las moradas de paz que el Señor ofrece. Pero que Dios, cuando estamos en cuerpo y espíritu, ve 2 cualidades en nosotros. Justicia. ¿Qué justicia, hermanos? Obediencia. ¿Y la obediencia que trae aquí en la tierra? Paz. ¿Qué dijo Benito Juárez? El principio al derecho ajeno es la paz. Algo muy sabio que dijo este presidente. El principio del derecho ajeno es la paz. Si Dios está con nosotros, vamos a tener esa paz, hermanos, porque estamos en su obediencia. Entonces, la paz no va a llegar si no hay justicia en nosotros. Amén. Gloria a Jesús. Gloria a Cristo. Algo que Dios siempre dijo: cuando tú estés en mi reposo, yo te voy a revelar secretos grandes, sabiduría oculta. Eso ya lo vimos. Mateo 13, del 9 al 11. ¿Se acuerdan? ¿Por qué Cristo hablaba por parábolas? Porque era para nosotros, hermanos, recibir la bendición, no para el mundo. Amén. Esa es la bendición. Gloria a Jesús. Mateo, capítulo número 13, verso 9. Es tremendo lo que dice su palabra. ¿Qué dice la palabra? No solamente, escuche, no solamente en Apocalipsis dice esto: el que tenga oídos para oír, oiga. Amén. Es lo que dice Cristo en esta hora. Entonces, acercándose a los discípulos, le dijeron: ¿por qué hablas en parábolas? Él respondió: porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Uno de los misterios revelados de los cielos es el que estamos hablando hoy. ¿Qué es ser un Abdías, siervo de Dios como Cristo lo dijo? ¿Y por qué Dios defiende y cuida y guarda a sus hijos? Porque tienen 2 cosas. Lo dijo Primera de Reyes, amén, 18, y también lo dijo la Escritura en Primera de Corintios. ¿Qué es lo que tenemos que tener? Cuerpo y espíritu. La bendición de la rendición de Dios. Gloria a Jesús. Ahora bien, dice el Señor en su palabra, ahí estamos en el verso número 11. Porque a vosotros he dado al saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos les es vedado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Hermano, hay muchos que están en gozo y están en crecimiento y en poder y en bendición, y otros que lo poquito que alcanzaron ahora ya lo perdieron. ¿Por qué? Porque no se trata, hermanos, de estar a medias. Se trata de estar bien con el Señor. Es lo que Dios quiere.
que le creamos. Amén. Ahora bien, ¿cuántos les gustan los tesoros de Dios? Uno de los tesoros de Dios se encuentra en Isaías 45. Léanlo en su casa, del 1 al 3. Cuando yo estudio la palabra de Dios, yo puedo ver cosas literales, como Ciro era algo literal, pero también espiritual. Y se lo voy a leer aquí, pero yo quiero que lo lean todo el capítulo. Es para ustedes, hermanos. Dios les está dando hoy tesoros tremendos. Así dice Jehová a su ungido Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes. ¿Sabía usted que Ciro no era judío? Y Dios le dio poder. Sí. Usted no es judío y Dios le ha dado poder. Amén. Ciro representa a la iglesia, porque no era del pueblo, pero Dios quiso usarlo para el pueblo. Y esto es la gran verdad, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar los lomos de los reyes. En otras palabras, liberar todo eso a opresión que había, para abrir delante de él puertas. Y las puertas que Dios abre no se cerrarán. Créale a Dios. Si Dios ha dicho algo, si usted quiere algo, gloria a Dios, Él no va a cerrar puertas. Dígale, esto es para mi vida. Yo iré delante de ti. Esa es palabra, promesa de Dios. Y enderezaré los lugares torcidos. Madre, padre, familiar, amigo, compañero de trabajo, lo que usted es. No se afane en cambiar a sus hijos, a su cónyuge. Deje que Dios lo haga, porque Él ha prometido que Él va a enderezar esos caminos. Él lo va a hacer, pero usted debe de creer. Amén. Quebraré puertas de bronce, juicios que han venido, maldiciones a tu vida. El Señor las va a quitar, el Señor las va a destruir en el nombre del Señor, porque eso es lo que viene, hermanos. Aleluya. Va a quitar puertas de bronce. Esa maldición que no te deja ver las cosas, Dios las abre en el nombre del Señor. Y va a cerrar cerrojos de hierro. Y dice que esos candados que ven en tu vida los va a hacer pedazos en el nombre de Jesús. Él va a sanar tu tierra, tu familia, en el nombre de Jesús. Y te daré tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Comenzamos este mensaje. La misión y la identidad van de la mano. Amén. Usted es siervo de Dios. Esa es su misión. Identidad es cristiano, es de Cristo. Por eso, a los cristianos, a los hijos de Dios, nos ha dicho que aquí en esta palabra, en la Biblia, nos va a abrir su especial tesoro. Amén. Para que nosotros entendamos la bendición de Dios. Hoy Dios ha abierto un tesoro escondido para la gloria de Cristo. Amén. Entonces, Dios también nos va a dar un día de comer del maná escondido. ¿Se acuerdan en Apocalipsis capítulo 2, verso 17, que le dice que el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias? Al que venciere daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Escuche bien. ¿Cuántas cosas Dios no nos ha revelado todavía? Dice que ese es el maná escondido.
Todavía tenemos cosas que dice que las cosas sagradas y secretas le pertenecen a Él. Amén. Él todavía tiene maná que darnos todavía. Aleluya. ¿Qué más dice? Le va a dar una piedrecita. Amén. Blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino el que lo recibe. Hoy en día se ha hecho muy popular que en las iglesias, cuando usted se bautiza, le cambian el nombre. Si usted era María, ahora es Marta. Si usted es Mauricio, ahora es Pedro. Y así los conocen. Pero no hemos entendido que el que va a cambiar el nombre es Él, no es el humano. Yo no sé qué nombre tiene Dios para mi vida. Una cosa sí sé, que yo lo estoy esperando. ¿Cuántos de ustedes dicen amén? Porque esa es la realidad de la bendición de Dios. Amén. Entonces, los escondidos del Señor deben de caminar. Gloria a Jesús. La mujer samaritana, ella deseaba ser libre, fue libre. Cristo le enseñó a los discípulos ahí que Él no tenía hambre de comida humana. Él tenía hambre y sed de justicia. Dios quiere que tengamos esa hambre y sed de justicia. A los hijos de Dios que están en su presencia, Dios les va a dar de comer. ¿Se acuerdan de Jeremías? Jeremías comió bendición. ¿Y cómo le fue a su paladar? Dulce. Jeremías 15:16 dice que fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría en mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Este es el principio del adorador. Dios me lo dio. El principio del adorador es cuando la palabra se recibe con gozo. Dios te da una identidad. Porque esa palabra no vuelve vacía, porque va a llenar a otros. Y cuando llena, hermanos, a otros, Dios se manifiesta. Cristo es la roca. Cristo, hermanos, es el escondedero de los siglos, por los cuales nosotros no podemos estar tan solos. Abdías pasó esa prueba, 3 años y medio. Estos varones salieron a las naciones a hacer su cometido. Yo también creo que Dios nos ha escondido de tantas desgracias y peligros. Y si usted está aquí en este día, es porque Dios ha sido grande, hermano. ¿Cuántos estuvieron en medio de la pandemia y Dios fue fiel? ¿Ven? Porque la verdad es que Dios ha sido fiel, hermano. Así de que hoy todos nosotros debemos de despertar y decir: gracias te doy porque tú eres poderoso. Puesto de pie, hermano, vamos a pedirle al Señor su bendición. Buen Dios y Padre, yo te doy la gloria, la honra, la alabanza, porque nos has hablado y nos has hecho ver y entender el camino donde nosotros tenemos que andar. Tu palabra dice que sobre nosotros vas a fijar tus ojos. Abdías, Señor, en su tiempo. Él dio la oportunidad de hacer algo para ti. Su nombre es siervo de Dios. Y él no solamente lo guardaba, lo portaba, sino que lo vivió. Señor, yo también quiero ser siervo tuyo. Pero ayúdame también a entender cuál era la esencia de Daniel, cuál era la esencia de José, cuál era la esencia de estos 100 profetas, cuál era la esencia de Elías, que ellos se guardaron en cuerpo y espíritu.
Ellos te creyeron aún en la sequía, aún en el tiempo en donde no había nada, tenían su fe. Tenían su fe, Señor, segura sobre los tiempos. Gracias, Cristo, gracias, Espíritu Santo, por esta bendición de gloria que tú nos das. Bendito y alabado sea el Rey. Amén.